Buenas noches, hermanos, para más una reunión. Empezamos más una reunión del Grupo Teófilos, hoy con nuestro querido Padre Daniel. Gracias, Padre, por su apoyo siempre acá con nosotros. Bueno, pediré entonces a nuestra hermana Marta que pueda sacar su micrófono y pueda hacer la oración inicial. Por favor, Marta. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por estar aquí nuevamente reunidos. Gracias por todas las bendiciones que recibimos día a día. Gracias, Señor, por enviarnos el Espíritu Santo, que podamos recibir tus dones para ser mejores discípulos del Señor. Ay, eh, te pedimos, bueno, y por tanto puedes guiar a las demás personas. Te pedimos por nuestras familias, te pedimos por nuestros amigos, te pedimos por todos los enfermos, pero te pedimos especialmente por esa paz mundial que necesita todo el mundo y en especial esa paz en nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermana, muchas gracias. Y bueno, ya pasamos entonces la palabra para nuestro Padre Daniel. Por favor, Padre, la palabra es toda tuya. Gracias. Gracias, Rubens. Espero que todos se encuentren muy bien. Esperemos que sea una reunión productiva. Creo que será más bien cortica, pero bueno, también de vez en cuando eso está bien. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es básicamente introducirnos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es un libro que diríamos no necesita introducción porque de hecho es de lo más famoso que tenemos en la Biblia. Entonces vamos a solamente como adquirir algunas nociones que nos pueden servir para entenderlo un poco mejor, algunas nociones históricas. Vamos entonces a compartir la pantalla, una pequeña presentación bastante cortica. Eh, no sé si se logra ver la pantalla. Alguien que me confirme, Sí, por sí se favor, ve, si se sí se ve. ve. Sí. Ujú. Ok, perfecto. Bueno, entonces aquí tenemos precisamente una introducción a los Hechos de los Apóstoles con una pequeña imagen muy significativa ¿de qué pasaje se trata? ¿Alguien se acuerda? ¿Le suena esta imagen de qué se trata? Pentecostés. Claro que sí. Obviamente este es Pentecostés y es una imagen significativa porque precisamente ya nos va indicando que el libro de los Hechos de los Apóstoles es el libro donde podemos decir que el protagonista es el Espíritu Santo. Pues así como a muy grandes rasgos y siendo muy reductivos, obviamente no es así, pero podríamos decir que el Antiguo Testamento nos hablaba del Padre. Podríamos decir que los Evangelios nos hablan del Hijo y los Hechos de los Apóstoles nos hablan especialmente del Espíritu Santo. Digamos que obviamente todo habla de todo, por así decirlo, porque nuestra fe católica es integral y está interconectada en todas las verdades de fe, pero digamos que es el libro donde más se ve la acción del Espíritu Santo. Y bueno, esto va a ser importante porque también es el libro sumado al Espíritu Santo que más habla del desarrollo de la iglesia. Por esto esta imagen me gustaba porque precisamente conjuga las dos cosas, la iglesia primitiva reunida, que precisamente si no existiese el libro de los Hechos de los Apóstoles, sería muy difícil reconstruir lo que fue la primera comunidad cristiana, la primera iglesia, después de de la ascensión del Señor. Entonces es un libro que tiene un incalculable valor histórico, no solamente para los creyentes, sino también para los historiadores en general, porque es
un libro que nos narra los inicios del cristianismo como, como una fe que también se expande. Entonces, bueno, aquí tenemos esta imagencita. Hablemos un poco del autor, ¿cierto? Obviamente que todos podemos tener unas dudas de quién será ese esqueleto que hay ahí y por qué el padre nos coloca un esqueleto ahí en la foto. ¿Ustedes quién han escuchado que es el autor de los Hechos de los Apóstoles? Por ahí ya hay pistas en la pantalla, pero así como de cultura general, ¿quién es el autor de los Hechos de los Apóstoles? San Tradición. Lucas, San Ajá, Lucas. así es, Eugenio. Digamos que el autor, por la tradición eclesiástica, y es a lo que nos atenemos un poco nosotros, se nos ha pasado de generación en generación y los padres de la iglesia, San Irineo, que es un padre de la iglesia de los primeritos, afirma precisamente que los Hechos de los Apóstoles fueron escritos por San Lucas. Pero la cosa no es así tan fácil. Pues digamos que en principio sí, pero ¿cuál Lucas, por así decirlo? Esa es la gran pregunta. Bueno, pues tenemos que responder la primera pregunta. ¿Será que es el mismo autor del Evangelio? Esa va a ser como la primera pregunta que nos tendremos que hacer. Y al respecto, pues hay dos teorías. La primera, la que dice que sí, porque se encuentran muchas coincidencias entre el estilo del Evangelio y el estilo de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, digamos que hay concordancia como del estilo de escritura. Todos tenemos un modo de escribir y pareciese que el libro de los Hechos y el Evangelio de San Lucas encuentran una cierta estilística narrativa similar. Pero también porque de hecho en los libros de los Hechos de los Apóstoles se nos narra que existe una primera obra de este mismo autor donde se nos narraban los eventos de Cristo, es decir, un evangelio. Eso así inicia el libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, que ahí es de donde nosotros sacamos el nombre de este grupo, es decir, Teófilo significa amigo de Dios. Es decir, un libro que se está escribiendo para todo el que desee ser amigo de Dios. Dice que hay entonces un libro que le precede y que los hechos vendrían a ser como un apéndice de esta obra. Entonces, por eso es que la primera teoría dice que sí. Pero también hay otra teoría y debemos conocerla. Y dicen que no es el mismo autor del Evangelio. Y no, dicen que no porque no se explican ciertas discordancias cronológicas. Eso porque, digamos que es un poco extraño, ahorita lo vamos a ver, pero el Evangelio de San Lucas, por los hechos que narra, como la destrucción de Jerusalén del año más o menos 70, me parece, parece que tiene que ser posterior al año 70, por ahí hacia el 80 más o menos, el Evangelio. Pero el libro de los Hechos de los Apóstoles habla de cosas que son anteriores a ese año, como si el libro de los Hechos de los Apóstoles estuviese escrito hacia el año 60, es decir, 20 años antes del Evangelio. Entonces, ¿cómo vamos a decir que el libro de los Hechos es una continuación del Evangelio sabiendo que fue escrito antes? Cosas por el estilo son preguntas que nos surgen y bueno, son discusiones abiertas, por eso es que yo no les puedo decir aquí o esta o la otra, primero porque no soy un experto en la materia de la Biblia como para dar mi opinión autorizada, pero es bueno conocer las teorías que hay. Ya digamos que la doctrina de la iglesia, la tradición de la iglesia se nos inclina más por la primera opción y de hecho pues es una opción muy válida también a nivel científico. Y lo segundo, la segunda pregunta que nos tenemos que hacer es si ese tal Lucas que escribió el Evangelio y que escribió los Hechos es a la vez el discípulo médico que acompañó a San Pablo, porque ciertamente San Pablo en diversas cartas nos habla de que el querido médico estaba acompañándolo, que solo Lucas se quedó con él, que todos lo abandonaron. Bueno, digamos que Lucas estuvo en cierta ciudad y bueno, digamos que eh, eso nos da a entender que pudiera ser el mismo, ya que los Hechos de los Apóstoles habla precisamente en gran parte de la vida de San Pablo.
Entonces decir que hay un discípulo de San Pablo, que sería San Lucas, que escribió el Evangelio, pues es una teoría muy plausible, que es de hecho la primera. ¿Sería el discípulo de San Pablo? Sí, porque Pablo lo menciona muchas veces como discípulo suyo y que lo acompañaba como un testigo ocular. Entonces, digamos que es fácil pensar que alguien estuvo con él en todas las peripecias de su historia, pues es el mismo que nos la cuenta. Pero hay una teoría que dice que no, que es otro Lucas, digamos que un discípulo de San Pablo, por ejemplo, o que hubo un San Lucas que acompañó a Pablo y que hubo otro Lucas que sería este o que se le atribuyó a ese Lucas, por así decirlo. Y decimos esto, se dice esto porque si el autor de los hechos hubiese sido compañero de San Pablo, debería al menos citar que escribió cartas, por ejemplo, que cosa que nunca cita, o debería tomar precisamente de estas cartas muchas teorías o muchas doctrinas, muchas afirmaciones, muchos problemas. Por ejemplo, en el libro de los Hechos no se habla casi del conflicto de Pablo con las iglesias, que es algo de lo que tratan todas las cartas, con los Gálatas, con los romanos, con los filipenses. Pablo se pasó escribiendo y lidiando con las iglesias y los Hechos no nos hablan de esto. Entonces tiene que de pronto ser que no era un testigo ocular de la vida de Pablo. Como ven, la cosa no es tan fácil en primer momento, pero digamos que la tradición de la iglesia se inclina por las primeras teorías, ¿cierto? Entonces, nosotros también nos quedamos con eso. Y bueno, sea lo que sea, sabemos que existe un San Lucas que era precisamente el autor del Evangelio y el autor de los Hechos de los Apóstoles, y que ese autor Lucas es precisamente el que se encuentra como santo en una basílica muy especial de Italia. Por eso quise colocar la fotico, porque estamos hablando de una persona en concreto, no nos estamos inventando a la persona de San Lucas. San Lucas se encuentra en la Basílica de Santa Agustina, en Padua, en Italia, que de hecho es una iglesia que pasa un poco, bueno, es muy grande la iglesia de Santa Agustina, pero como está muy cerca la Basílica de San Antonio, que es la más famosa pues de esa zona, entonces casi nadie visita San Lucas. De hecho, cuando yo fui a visitar a San Antonio, yo no tenía idea de que ahí cerquita estaba San Lucas y todos pasan desapercibidos del pobre San Lucas, sabiendo que es un apóstol, pues un evangelista, ¿no? Es algo que es muchísimo más cercano a Cristo que, por ejemplo, San Antonio a nivel histórico. Y hace poquito quise colocar esta foto porque hace poquito se hizo, bueno, ni hace tan poquito, pero al menos eh, se le hizo un estudio a estos restos óseos y se descubrió precisamente que eran de una persona de origen sirio, es decir, como de la zona de por allá de Oriente Medio, que tenía más o menos con esas pruebas de carbono que le hacen a las cosas, que tenía más o menos la edad de que estaba en el siglo segundo, porque más o menos se cree que San Lucas vivió hasta el año 120, 130 después de Cristo, más o menos. Entonces, digamos que hay muchas pruebas aquí apuntan de que San Lucas, pues es una persona que realmente existió y que se encontraba en la Basílica de los Santos Apóstoles en Constantinopla, es decir, Turquía, y que con el peligro, pues, de las invasiones de los musulmanes, pues, eh, las personas, pues los creyentes, decidieron trasladar las reliquias a Venecia, pues que era como el puerto más cercano, y Venecia y Padua quedan muy cerquita, entonces terminaron ahí. Bueno, digamos que todo es un poquito como de la trayectoria de San Lucas, que es una persona pues concreta de nuestra fe. Tenemos también entonces que preguntarnos una segunda cosa y es la fecha de composición. Y como ven, esto está lleno de teorías. Yo creo que pues de pronto a ustedes les gustaría que yo les dijera, padre, pero dígame una fecha, pero dígame una cosa como más concreta. Pero bueno, es que los estudios siguen en pie. Existen dos teorías sobre en qué fecha se compuso el Evangelio de San Lucas, el Hecho de los Apóstoles. La primera teoría dice que el Hechos de los Apóstoles fue escrito antes de la muerte de San Pablo. Entonces eso lo tendríamos que situar hacia el año 63. San Pablo murió más o menos
un poquito después de eso. ¿Por qué decimos esto? Porque sabemos que los Hechos de los Apóstoles termina abruptamente con Pablo encarcelado. ¿Y qué se dice en los últimos versículos? Que predicaba con libertad el Evangelio después de que que la gente lo pudiera visitar, bueno, cosas así. Y no se nos habla nada de su muerte. Entonces pareciera que digamos, la parte de la historia de la decapitación de Pablo y todo eso, que sería muy importante que lo hubiera escrito San Lucas, pues no lo escribió porque pues lo escribió antes, cuando San Pablo todavía estaba vivo. Entonces, por esa razón, los hechos no incluyen ese pedazo. Y es de hecho como la teoría que sostienen la mayoría de los estudiosos católicos, por así decirlo. Es decir, que los Hechos de los Apóstoles es anterior a la muerte de San Pablo, es decir, del año 63. Pero también hay otra teoría, que es que está escrito después de la muerte de San Pablo, es decir, hacia el año 80 más o menos, porque, como ya lo decíamos, si estamos aceptando que el evangelista Lucas y el de los Hechos de los Apóstoles es el mismo, pues el Evangelio de San Lucas fue escrito hacia el año 80, más o menos. Entonces tiene que ser que sea posterior a estos hechos, porque como lo decíamos, entonces ya como que se nos empieza a complicar la cosa, porque entonces decíamos, si fue escrito en el año 63, pero el Evangelio es tan posterior, entonces, ¿cómo se explica que sea un libro que continúa al otro? ¿Será que el Evangelio de Lucas será más antiguo? Bueno, hay muchas cosas que todavía están sobre el estudio. Y también porque pues se sabe que el Evangelio de San Lucas fue escrito hacia el año 80 más o menos, porque la destrucción de Jerusalén de la que se habla en Lucas 21, pues ya había ocurrido. Entonces tiene que ser que, pues sí, San Lucas pues no sea tan antiguo, al menos no antes del año 70. Entonces, como ven, la cosa es como medio puntiaguda. Pero bueno, eso a nosotros no nos cambia nada la fe, solamente es pues como de saber por qué Lucas habrá omitido la muerte de San Pablo. ¿Será que de pronto la situación está muy difícil, no se pudo escribir? Bueno, son cosas que no son más como de curiosidad. Y este es el texto más antiguo que tenemos del Nuevo Testamento, justamente, uno llamado el Papiro 29, que es el que tiene la foto ahí. De todo el Nuevo Testamento, este es el texto más antiguo como físicamente que tenemos y es del siglo tercero, es decir, del año 200 y pico. Y justamente es un pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, por ahora, el ejemplar más antiguo que tenemos de la Biblia, del Nuevo Testamento, es un pedazo de los Hechos de los Apóstoles, que es este papiro 29. Pero no me pregunten qué pasaje será el que tiene ahí, porque eso sí, no lo sé, ni lo logro entender, porque está escrito en griego, que es otro dato de, de Lucas, que él escribía en griego popular. Entonces, pues el Evangelio está escrito en griego. Bueno, vamos Padre, a ver un poco la... ¿Cómo? disculpa, una pregunta. De las dos teorías de la fecha, ¿cuál que más aceita o cuál que más aceita o cuál que usted cree que es más indicada? Pues digamos que la tradición y de pronto los pensadores católicos se inclinan más por la primera, ¿cierto? Por el hecho de que explica mejor porque San Lucas no incluyó más datos sobre la vida de San Pablo, porque realmente si yo estoy escribiendo un libro donde el 80% habla de un personaje, ¿cómo voy a omitir su final, por así decirlo? Si es como lo más heroico del momento, pues no simplemente hasta la cárcel y ya, ¿no? Digamos que eso tiene otras explicaciones, pero digamos que, por así decirlo, pues es coherente que de pronto sea más o menos de estas fechas, más que de pronto una cosa ya tan tardía, ¿cierto? Pero bueno, digamos que la discusión queda abierta y hay fichas del rompecabezas que faltan, pero bueno, ahí estamos en el proceso. Nos Sí, tenemos entonces, los si esa es la estudiosos. más, disculpa, si esa es la más aceita, o sea, Ujú, si fue escrita, si el Hecho de los Apóstoles fue escrito en 63, ujú. y el Evangelio, entonces, ese sí, no hay duda, fue escrito por ahí, por alrededor del 80.
También eso es teorías, por así decirlo, porque pues puede explicarse de diferentes maneras, ¿no? Porque puede ser simplemente pues que el evangelio sea más antiguo y no lo sepamos, porque de pronto lo que está hablando de la destrucción de Jerusalén no sean hechos que están ocurriendo, como se cree, y entonces que los escribe como una profecía, sino que de pronto pueden ser cosas que él se imagina que va a pasar usando imágenes del Antiguo Testamento, ¿cierto? Que es algo que pues, ya desde los profetas se decía que Jerusalén iba a ser destruida, bueno, entonces digamos que no es tan claro que San Lucas sea de esa época que el Evangelio. Y lo otro es que tampoco es dicho que, pues, que la razón por la cual Lucas no haya escrito la muerte de Pablo es porque de pronto le tocó cortar, por así decirlo, porque se empezó la persecución, bueno, cosas así. Le tocó ya enviarlo, bueno, no sé, es que no somos como, ojalá tener una maquinita del tiempo para ver qué fue lo que pasó, pero bueno, digamos que nos conformamos con teorías, ¿listo? Bueno, después tenemos entonces la división del libro. Digamos que también en esto hay varias divisiones. Digamos que ninguna división del libro es propia del autor, porque el autor pues simplemente escribió derecho y nosotros somos los que para analizarlo distinguimos, esta parte es como un primer bloque, esta es como un segundo bloque porque agrupa temas similares. En este caso, pues un autor que encontré nos propone una división según el personaje. Digamos que dice que la parte uno está más relacionada con el apóstol San Pedro, que es el que tenemos aquí con las llavecitas, que serían de los capítulos 1 al 9, que es precisamente la expansión del cristianismo entre los judíos, que es precisamente la misión de Pedro, prácticamente, llevar a la fe al pueblo de Israel. Entonces, digamos que la primera parte del capítulo del 1 al 9, de los 28 en total que son dedicados más como a San Pedro, por así decirlo, según este autor. Y ya la segunda parte, que sería la propagación de la fe ya no a los judíos, sino a los gentiles o a los paganos, correspondería más como a la saga de Pablo, por así decirlo, ¿no? Entonces tenemos como, según el personaje, esta división que iría ya desde el 10 hasta el 28. Pero pues esta es solamente una división según el personaje, pero bueno, hay otras. Por ejemplo, esta división es una opción 2, que ya es una sección más temática, porque de hecho, pues desde los primeros versículos ya se nos habla de la conversión de San Pablo. Entonces, pues no es como tan riguroso, por así decirlo, ay, que es que Pedro es el protagonista, Pablo en realidad, pues habla de todo un poco, habla de otros apóstoles, habla de Santiago, habla de que se reunieron los 12. Entonces, digamos que también la opción 2 puede serlo dividir mejor temáticamente que por personaje. Y esta se divide como así, del versículo del 1 al 15, podríamos llamarlo la saga de las tensiones con los judíos, por así decirlo. Incluye la conversión de Pablo, incluye precisamente el martirio de Esteban, incluye los primeros conflictos entre Pablo visitando sinagogas, es decir, tensión con los judíos. Y precisamente Pablo, que de repente le habla a los judíos y no le hacen caso, entonces les dice, me voy a ir a los gentiles, pero primero le va y le pregunta a Pedro, bueno, cosas así. Y precisamente la segunda sección iría ya precisamente dedicada exclusivamente como a la evangelización de los gentiles, es decir, los viajes de San Pablo. De la primera, como el tema de los judíos en la primera sección, otra vez el tema de los paganos en la segunda sección, es como algo, una división clásica. Y el punto de inflexión, como ven, es el capítulo 15, que es precisamente el capítulo donde se nos habla del concilio de Jerusalén, que es el primer concilio, por así decirlo. Sabemos que en la iglesia cuando se tienen que tomar decisiones se hacen concilios. El último de nuestra iglesia, ¿cuál fue? A ver si se acuerda. ¿Cuál fue nuestro último concilio? Alguien que se le ocurra. Concilio Vaticano II. Ajá, así es, Eugenia. Nuestro último concilio fue el Concilio Vaticano II, que fue un concilio pastoral, por así decir. Hay concilios dogmáticos, es decir, que tienen que decidir una verdad de fe. Hay concilios más disciplinares, es decir, que tienen que establecer una determinada praxis en la iglesia, y concilios pastorales, es decir, que hablan más de cómo lidiar con determinadas situaciones.
Entonces, el Concilio de Jerusalén fue el primer concilio, si así se puede llamar, y es el punto de inflexión, porque ahí es donde ya la iglesia como que aclara su posición de, bueno, ¿qué pasa con los judíos? ¿Qué pasa con los gentiles? ¿Nos dedicamos solo a los judíos? ¿Nos dedicamos a los gentiles? ¿Les decimos a los gentiles que sean judíos? ¿O la religión judía ya no sirve? Bueno, digamos que es un poco como el clímax de esta tensión entre los judíos que tendrá como resultado los viajes de San Pablo, que es precisamente Pedro y Santiago, que están ahí como las cabezas de este concilio, que le dicen a Pablo, vaya y haga su misión en los gentiles, que nosotros nos dedicamos aquí a la iglesia de Jerusalén y las alrededores. Entonces, como vemos, pues me parece una división un poco más acertada que una división por personajes. Y bueno, ya finalmente nuestra última diapositiva tiene que ver con el propósito del libro, es decir, el contenido que nos quería transmitir el autor. ¿Cuáles son como las temáticas esenciales que nos quiere transmitir? Y ya lo decíamos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, así como las cartas de San Pablo, pero digamos por excelencia el libro de los Hechos, es el libro de la Iglesia y del Espíritu Santo. Es decir, es un libro eclesiológico y neumatológico, que son las palabras técnicas para decir el estudio de la Iglesia y el estudio del Espíritu Santo. Entonces, ahí es donde encontramos el mayor desarrollo de que, pues, cómo debe vivir la comunidad cristiana, cómo es la acción del Espíritu en las personas, los dones, los carismas, bueno, todo eso. Entonces, por lo tanto, digamos que el libro de los Hechos de los Apóstoles habla profundamente de las 4 verdades de la Iglesia, es decir, una, santa, católica y apostólica. Pues eso fue algo que reflexionaba hoy y me parecía bonito. Que precisamente en los libros de los Hechos desde donde podemos concluir estas 4 cosas, gracias a Dios. Primero, decimos que nos habla de una teología, es decir, de una doctrina sobre la unidad y la apostolicidad de la iglesia, porque el libro nos pretende mostrar cómo Cristo sigue actuando en el mundo, es decir, por eso es que San Lucas dice, listo, después de la ascensión del Señor, esto es lo que pasó, es decir, Cristo no está físicamente, pero está más presente que nunca en la vida de los discípulos. Y entonces eso nos habla de que hay unos mensajeros autorizados del mensaje de Cristo, que son los apóstoles, y que tienen un origen único, que es en la doctrina enseñada de Cristo. Entonces eso nos dice que la iglesia tiene que ser una y a la vez apostólica, es decir, fundada sobre los apóstoles. Y que precisamente en la vida de los apóstoles, en la vida de la iglesia, Cristo sigue actuando de manera activa y maravillosa. Y una segunda temática es precisamente la doctrina de que este mensaje que los apóstoles llevan y que tiene su única fuente en Cristo, tiene por destinatario a todos los hombres, es decir, la catolicidad. Recordemos que católico significa universal, que es precisamente de lo que trata el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando intenta dilucidar qué hacer con los paganos. Y cuando Cristo les dice a los discípulos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, pues precisamente ahí se justifica porque San Pablo tiene que ir hasta Roma, que era la capital del mundo de aquella época. Y precisamente el libro nos habla de la obra santificadora del Espíritu Santo, porque recordemos que en el libro de los Hechos es donde se nos dice, no, pero es que si los paganos son impuros, entonces los tenemos que hacer purificar. Y entonces él les dice, no, porque es que el Espíritu Santo se les fue concedido a ellos igual que a nosotros. Es decir, ellos son santos así como nosotros. Entonces, y también lo mismo con los alimentos, con todas las prácticas judías, se da cuenta de que lo que nos santifica no son esas prácticas, sino la acción del Espíritu Santo. Entonces, por eso es el libro que nos habla de la santidad de la iglesia, es decir, la iglesia santifica a sus miembros por la acción del Espíritu Santo. Entonces, ahí tenemos la doctrina eclesiástica de la iglesia, que es la que rezamos en el credo, que ella es una, santa, católica y apostólica. Y el libro de los Hechos, pues nos habla de esto. Bueno, pues hasta aquí llegó nuestra presentación, un poco resumida, pero que en cierto modo ya nos deja con el abrebocas para ver qué es lo que se nos avecina cuando lo empecemos a leer, cuando sigamos leyendo. Bueno, muchas gracias. Los dejo con Rubens nuevamente. Gracias a usted, padre, gracias a usted.
Bueno, nosotros tenemos entonces un tempito para hacerles algunas preguntas, si hay. Aprovechemos, hermanos, la presencia del Padre, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? Bueno, Padre, me gustaría, o sea, siempre hay una concentración muy grande en la figura de Pablo, ¿no? Como misionero, ¿no? Pero varios otros apóstoles también hicieron misiones, ¿no? Y quizás no Santiago, o sea, pero hay una concentración, eso se debe básicamente a las cartas de San Pablo, ¿sí? Pues digamos que esto refuerza un poco la idea de que tiene mucho sentido de que el autor de los Hechos tenga que ser un discípulo de San Pablo, porque obviamente pues escribe de las cosas que recibe de su maestro, es decir, de lo que le cuenta de las historias o lo que él mismo vio con sus propios ojos acompañándolo en sus viajes. Entonces, por eso no tiene tanto sentido decir que es un autor que de pronto pues está hablando de la vida de la iglesia, un autor cualquiera, pues porque hubiera incluido la vida de más gente, porque pues estar tan concentrado en San Pablo es prácticamente una afinidad también como personal. Entonces, bueno, digamos que es una prueba, un refuerzo más a la teoría de que ciertamente tenía que ser un testigo de la obra paulina, el que escribió los Hechos de los Apóstoles. Muy bien. Y otra pregunta, eso ya escuché mucha gente comentando, que había choques entre San Pablo y San Pedro. Y eso está ahí un poquito descrito en algunos versículos, ¿no? Pero mucha gente utiliza esos fatos como algo negativo. Y en la verdad, o sea, yo no veo de esa forma, sendo que, o sea, las, las discusiones, incluso en nuestra vida de la iglesia hoy día, ¿no? Eso es normal, es común y es Sí. y es benéfico incluso, ¿no? Desde que Sí. se continúe la unidad. No, y digamos que es que tenemos que entender sobre qué nivel se sitúa como la discordancia entre ambos, porque es verdad que en la iglesia hay discusiones, pero en cierto modo, pues la doctrina es muy clara en muchos aspectos, y de hecho, el punto en el que San Pablo y San Pedro chocan un poco no es por la doctrina, no es necesariamente por la doctrina sobre los gentiles, porque si recordemos, pues por eso se hizo el Concilio de Jerusalén. Entonces, digamos que ahí ya hubo su diálogo, ya hubo todo. Lo que San Pablo critica de San Pedro es que después de haber afirmado esas cosas, siga teniéndole miedo a los judíos y haga circuncidar a ciertos paganos. Es decir, una cuestión disciplinar, que pues de cuestiones disciplinares la iglesia puede discutir todo lo que quiera, pero pues porque al fin y al cabo, pues, no me parece lo que hiciste, porque es que ahí era mejor hacer esto, era mejor lidiar esa situación así, pero era lo que a San Pedro se le ocurrió para no tener problemas con la gente que él estaba evangelizando. Pues Pablo, bueno, tú ubícate con lo tuyo, los paganos los evangelizas tú como quieras, pero yo creo que con los judíos es mejor ir así pasito, pues eso ya es cuestión de método, pero no es una divergencia como de que cismática, no sé, por así decirlo, como lo quieren ver hacer algunos, por así decir. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? É, Sí. hubo também um pouquinho não sei se de celos de que foi com Apolo, não? Aí um momento aí que, al parecer, se cria um pouquinho de celos. Si soy de Apolo, si soy de Paulo, de Pablo, de quién soy, ¿no? Hay algo así, ¿no? Ujú, sí, sí, de hecho, pues es un problema de la comunidad de Corinto. Es como lo decíamos, Pablo se dedica mucho, pues ya esto es en las cartas, en la carta a los Corintios, donde precisamente, no en los hechos, sino en la carta, donde él se lamenta un poco como de eso, ¿no? De que a veces nuestra fe está muy ligada a las personas que nos transmiten la fe, que es de hecho de lo que se quejaba Jesús también ayer. Bueno, más bien no lo que se quejaba, lo que de pronto ponía en relieve cuando decía, ay, de los que escandalizan a los más pequeños. Es decir,
personas que están a la cabeza de la evangelización y que a veces pues hay gente más delicada, entonces, ay, si no me pareció esto de este padre, entonces ya no vuelvo a la iglesia. Bueno, pero es que tú ves en este padre o en Cristo, ¿no? Entonces es como los pequeños en la fe de los que él habla, ¿no? Como la gente muy sensible a las personas. Entonces San Pablo les dice, no, es que no se trata de Pablo, no se trata de Apolo, somos simplemente servidores. Apolo sembró, yo recogí, bueno, digamos que está como ese símil de que, pero Dios es el autor. Entonces no podemos ser sectarios ni partidistas, que es algo de lo que nos tenemos que cuidar mucho también nosotros aquí en la iglesia. Ah, es que a mí es ese cardenal el que sí me gusta, es que este padre es al que yo sí le escucho la misa, es que este otro padre, eh, ese sí es santo, bueno, como cosas un poco como partidistas, ¿no? Y dividimos comunidades enteras porque los que están con el párroco, los que están con el vicario. Digamos que ese era el problema de la comunidad de Corinto, pero pues no, ya lo veremos en otro momento con las cartas. Muy bien, Una padre. consulta. Sí, Sí, hola. Este, tenemos la información o los libros que tenemos en la Biblia del Nuevo Testamento por dos motivos, ¿no? Uno, eh, por lo que existe y que se ha encontrado, y dos, porque fueron de alguna manera seleccionados estos textos, ¿no? Porque también hay evangelios apócrifos. Ujú. ¿Existe alguna posibilidad que haya habido alguna, digamos, hecho de los apóstoles, por decir, versión 2 o libro 2 Sí, han habido o muchos. Hay muchos. De hecho, hay uno que se llama Los Hechos de San Pedro, Hechos de los Santos de los últimos tiempos, bueno, como cosas así, un poco como ya apócrifa, como dices. Porque pues sí, recordemos que los apócrifos tienen más que la pretensión de ser falsos, pues porque no era eso, era simplemente el intentar llenar los vacíos de, de la primera comunidad con alguna catequesis edificante, por ejemplo. Entonces, ahí es que no sabemos al fin Pedro qué hizo, porque todo es que San Lucas habló fue solo de San Pablo. Supongamos a ver qué pudo haber hecho, entonces escribimos una catequesis sobre eso, ¿no? Pero pues obviamente no son canónicos porque no gozan de una concordancia con las verdades de fe en todos sus aspectos, sino que se sabe que San Pedro tuvo rabia, estaba preocupada por la evangelización eh, 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 pacífica, pues, mm, yo creo que se congeló un poco, o solamente para mí. no, para mí también. Sí, sí, se congeló. Se fue la señal. Sí, se fue. Déjame ver si le regresa. Ah, no. Se cayó la señal para él. Veamos si regresa. Si puede regresar. Yo iba a preguntarlo sobre, no sé si ustedes se percataron, y el versículo, para aprovechar si el tiempo hasta que no sé, en el capítulo 5 un evento, ya está regresando. Ya volvió. Ya. Padre, Padre Daniel, toda-
Se fue de nuevo. Tiene mala conexión, pero, Sí, pero sí, puedes sí. decir tu pregunta, Rubens. Y ya otra vez. Hola, Daniel. Se fue. Bueno, Ah, ya nos está cortando el Espíritu Santo. Entonces, bueno, no, muchas gracias por la atención y bueno, esperemos que nos Pedimos podamos entonces, ver. Daniel, para finalizar esta reunión, su bendición, Padre, por favor. Claro que Y sí. muchas Pidámosle al gracias Señor que nuevamente. nos regale mucho amor a la iglesia, mucho amor al Espíritu Santo, que esa es la enseñanza básica de este libro que estamos abordando, que el Señor nos dé esa gracia y esa luz para tener el mismo amor y el mismo celo que San Pedro y San Pablo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, los protege y los acompañe siempre. Amén. Bueno, buen descanso para todos. Gracias, Amén. Padre. Igualmente. Chao. Gracias, Padre. Gracias. luego. Hasta luego. Gracias, Padre.